El día de hoy vamos a ver lo que es la ley de titulación supletoria. Anteriormente ya vimos lo que era el decreto 1551. ¿Qué más vimos? La ley forestal, vimos la ley de parcelamientos. Entonces, hoy vamos a ver lo que es la ley de titulación supletoria. Este decreto número 49-79 del Congreso de la República, tanto como la usucapión, tanto como la titulación, todas esas son unas formas de adquirir la propiedad, los cuales el programa nos, mm, nos remite a que nosotros veamos estas leyes. Principalmente ustedes cuando ya se hayan graduado o no se hayan graduado, pues ya deben de conocer cómo es el trámite de la ley de titulación supletoria. Vamos a leer uno o dos considerandos y vamos a entrar a ver uno de los artículos, los cuales son sumamente indispensables porque que conozcamos y además de conocerlos es posible que vengan en el día del examen. Dice, uno de los considerandos dice que las razones que motivaron, es decir, la suspensión temporal de los trámites correspondientes a la ley supletoria y sus reformas, fueron justificables en vista de los graves conflictos surgidos por la tenencia y la forma de adquirir la propiedad en el país, siendo conveniente y aconsejable regular debidamente los derechos posesionarios o bien posesorios, mediante la emisión de una ley más adecuada a la realidad del país. Yo recuerdo que nosotros vimos cuáles eran los elementos sumamente indispensables para poder iniciar el trámite o bien la solicitud de la ley de la titulación supletoria. ¿Cuáles son esos requisitos? Fíjense bien, considerando, dice la ley, que la usucapión ha sido reconocida, dice, por la legislación del país y actualmente está comprendida dentro del Código Civil como un medio de obtener la propiedad y el pleno dominio de los bienes por el transcurso del tiempo, siendo sus resultados beneficiosos para el legítimo poseedor que ha obtenido el registro de inmuebles mediante título supletorio. Es conveniente para la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra darle forma a un nuevo ordenamiento legal que haga operante esta prescripción. Es decir, que a través de ese ordenamiento jurídico relacionado con la propiedad, con la posesión de los bienes, es indispensable que todos estos se encuentren debidamente registrados para consigo identificarse como titular del bien. Pero para ello es necesario tener las certificaciones del registro de la propiedad. Aquí nos dice, vamos a ver, ¿qué dice el artículo? Bueno, vamos a entrar a ver. Los que no tienen la ley, pues entonces por lo menos vayan tomando nota de los artículos que vamos a ver. Ya cuando tengan el momento oportuno, ustedes bajan la ley y principian a estudiar ya detenidamente cada uno de los artículos que vamos a ver y yo les voy a ir explicando. El artículo 1 dice, fíjense pues, el poseedor de bienes inmuebles que carezca de título
inscribible en el registro de la propiedad, podrá solicitar su titulación supletoria ante el juez de primera instancia del ramo civil. Una de las preguntas del examen podría ser: ¿ante qué juez se debe de solicitar el trámite de la titulación supletoria? Ante el juez de primera instancia de lo civil, que donde se encuentre la jurisdicción del bien inmueble. Entonces, del ramo civil, oiga pues, el interesado deberá de probar la posesión. Estos son los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos que se requieren para el trámite de la titulación supletoria? Uno, tener la posesión legítima. ¿Por qué se dice de posesión legítima? Porque se supone que el que tiene la propiedad es el propietario, aunque no es así. Entonces, primero tenemos que probar la posesión del bien. Que esta posesión sea continua. Ya va segundo elemento. Esta posesión debe ser pacífica, pública. Estas, además de ser pacífica, pública, tener la posesión legítima, todo ello debe de ser de buena fe y a nombre propio, durante un periodo no menor de 10 años, pudiendo agregarla de sus antecesores siempre que reúna los mismos requisitos. Bueno, en otras palabras, para el trámite de la ley de titulación supletoria, se deben de tener varios elementos o requisitos pues fundamentales que exige la ley. La posesión legítima, que ésta sea de buena fe, que sea pública por el transcurso de 10 años, el que la está solicitando. Puede haber más tiempo, siempre y cuando que el poseedor de ese bien conforme parte, bueno, puede ser el hijo, la esposa, que han tenido la posesión del bien. Solo ahí tenemos como 3, 4 preguntas de examen. Buena fe, posesión legítima, públicamente, durante cierto transcurso del tiempo. ¿Qué dice el artículo 2? Todos los guatemaltecos naturales pueden obtener titulación supletoria de bienes inmuebles. Si se tratara de personas jurídicas, estas deberán estar integradas mayoritaria o totalmente por guatemaltecos. Circunstancia que deberá probarse fehacientemente al formular la solicitud respectiva. El artículo 3 habla sobre prohibiciones. ¿Cuáles son las prohibiciones que existen para que no se le dé trámite a una titulación supletoria? Tenemos aquí bienes inmuebles mayores de 45.125 hectáreas o bien una caballería. Bienes inmuebles también, fíjense pues, bienes inmuebles situados en la franja transversal del norte, zonas de desarrollo agrario,
Quiere decir que dentro de esas zonas de desarrollo agrario no se puede realizar la titulación supletoria. ¿Y cuáles son esas zonas de desarrollo agrario? Es en donde el Estado puede crear e industrializar, capitalizar todos esos sectores. ¿Y dónde está conformada esa zona de desarrollo agrario? Hablábamos en el Quichehue, Huetenango, hablamos toda la transversal del norte, acá era Izabal, Cobán, todo ese sector. La franja transversal del norte o cualesquiera de las zonas de desarrollo agrario a que se refiere el decreto 6070. Bueno, yo solamente les estoy explicando cada uno de los artículos. Ustedes se consiguen la ley y ustedes ahí estudian despacio cada una de ellas. Bueno, dicen el artículo 3. Hablábamos de las zonas de desarrollo agrario. Bueno, conforme sus reglamentos y normas privativas del Instituto Nacional de Transformación Agraria. Bueno, uno, que no sean mayores de 45 hectáreas. Dos, que no se encuentren en las zonas de desarrollo agrario. Tres, bienes inmuebles situados dentro de las reservas del Estado. Cuando hablamos de las reservas del Estado, ahí está CONAP, que está velando por los aspectos eminentemente forestales, que ya pueden tener propiedad privada o son del Estado. Pero si son del Estado o de las municipalidades, no se puede iniciar la titulación supletoria. Bueno, los excesos de las propiedades rústicas urbanas. ¿Qué nos dice el artículo 6? Vamos a ver. 4. El 4 habla una misma persona puede ser titular supletoriamente. El 6. El artículo 6 se refiere que la persona, hablemos, vamos a artículo 6. La primera solicitud, fíjense pues, de diligencia de titulación supletoria deberá ser firmada por el interesado. Los memoriales subsiguientes podrán ser firmados por el solicitante y si no lo pudiera hacerlo, pues lo firmará luego otra persona o bien el abogado director. ¿Ante quién se hace esa solicitud? ¿Qué requisitos son los que debe de llevar ese memorial? Acá habla que el artículo 7 habla de estado de la solicitud conforme a derecho, el juez mandará. Bueno, ¿qué dice? Vamos a ver qué nos dice. El artículo 7 dice, concitación de los colindantes donde se está realizando la titulación supletoria, concitación de los colindantes y las personas que aparecieron con interés en el inmueble. Este debe de publicarse en el diario oficial por 3 veces durante un mes. Identificación precisa de edictos que contengan los nombres y los apellidos del solicitante y la del inmueble, o tanto de la ubicación, su dirección municipal, su extensión y todos los requisitos. Bueno, el inciso B, que se fijen edictos con igual contenido en el tribunal y en las municipalidades. Luego tenemos el artículo 8, se refiere al informe de la municipalidad.
en que se encuentre situado el inmueble que se pretende titular y deberá contener lo siguiente: la existencia real del inmueble, su identificación, cómo se acredita con la inspección ocular practicada por el propio alcalde. En el acta de inspección ocular se hará constar la extensión, linderos y las colindancias, las edificaciones y cultivos. Bueno, perdón. Si en la jurisdicción municipal el solicitante es reputado dueño del inmueble y desde cuándo se le tiene como tal, es decir, cuándo puede existir posiblemente un propietario. Si el solicitante paga arbitrios o contribuciones municipales por el inmueble y desde cuándo. Son ciertos requisitos que la ley pues nos regula cómo y cuándo nosotros tenemos que realizar el debido trámite. Desde luego que todo este informe causa unos honorarios. Lo firmarán el alcalde, el secretario de las municipalidades. Luego se deberá ser enviado al juez de primera instancia que lo haya requerido dentro del término establecido en el artículo anterior. Es decir, que cuando se da este trámite de titulación supletoria, se le debe de dar audiencia al alcalde municipal, al consejo municipal. Se le debe dar audiencia al procurador general de la nación para que ellos sean parte como sujetos de este trámite. Dice, este informe dice no causará honorarios. Lo firmará el alcalde, el vicealcalde. Bueno, ahora hablamos del artículo 9. El artículo 9 habla persona que se considere afectada por las diligencias de la titulación supletoria. Esta persona dejó abandonado el terreno y otras personas tomaron posesión, pero existen ya títulos de propiedad. ¿Qué es lo que sucede en esos casos? El artículo 9 nos dice, podrá presentarse ante el tribunal, desde luego oponiéndose, justificando con su escritura, con sus certificaciones del registro de la propiedad, que él es el titular y que por lo tanto no puede dársele trámite a un acto de esa naturaleza. Entonces, en este caso, el juez suspende el trámite y poniendo razón en esta, se dispondrá a que las partes acudan a la vía ordinaria en un término de 30 días. ¿Qué significa esto? Que ya el juez de primera instancia de lo civil, al recibir el juez esa oposición, el juez se inhibe de seguir conociendo y le solicita que inicien el trámite por la vía ordinaria. Es decir, puede ser ante un juzgado de paz o ante otro tipo de juzgados para dilucidar la situación. Dicen, y le da 30 días. Terminada la controversia, podrá proseguirse la diligencia siempre que el fallo sea favorable al solicitante, incorporándose al expediente copia certificada del mismo. ¿Se dan cuenta? Es que contesto. Aquí viene pregunta de examen. Concluidas las diligencias, el juez
dará audiencia por 8 días al representante del Ministerio Público y con su contestación o sin ella dictará la resolución en la que aprobará o improbará la titulación supletoria. Ahora bien, contra esta resolución del juez, ¿qué procede? Procede el recurso de apelación. Jóvenes, me van a permitir un segundo, por favor. Gracias, disculpe. Ahí se estaba ahogando un perrito. Bueno, entonces, contra la resolución del juez de primera instancia de lo civil, cuando hay cierta inconformidad, se puede interponer el recurso de apelación. Artículo 10. ¿Qué nos dice siempre el artículo 11? Dice, el auto aprobatorio de las diligencias deberá contener los requisitos que señala la ley del organismo judicial. Para las resoluciones judiciales y demás expresará, es cierto, lo que lleva a una resolución, el juzgado, los nombres, el número de la causa, etcétera. Bueno, aquí dice la identificación completa del inmueble, cuya titulación supletoria se solicita, su extensión, colindancias, nombres, apellidos, la consideración legal sobre el cumplimiento de los requisitos que dispone la ley para la aprobación de las diligencias. Luego hablan de la orden que se extienda la certificación del autoprobatorio. Son los requisitos, entonces, que el juez extiende a la persona a quien se le ha otorgado lo que es la titulación supletoria. Ahora bien, ¿qué nos dice el artículo 12? Fíjense, pues, contra las resoluciones. Aquí estamos hablando de resoluciones que denieguen o suspendan el trámite de una titulación supletoria. La pregunta es, ¿cómo, cuándo y en qué momento un juez puede suspender el trámite de una titulación supletoria? ¿Qué nos decía uno de los artículos que le dimos lectura anteriormente? El juez puede suspender el trámite cuando hay oposición. Y el juez resuelve que les da 30 días para que diluciden su situación por la vía ordinaria. Pero si el que está solicitando la titulación supletoria no está de acuerdo con lo que hace el juez, entonces dice el artículo 12,
contra las resoluciones que denieguen o suspendan el trámite de la titulación supletoria y la que apruebe o deniegue finalmente el título, procede también el recurso de apelación interpuesto por quienes intervienen legalmente. Cuando ustedes están viendo derecho administrativo, hay un recurso muy cajonero que es el de revocatoria. Acá, este no es cajonero, pero es el mismo recurso de apelación el que nos señala la ley para las dos resoluciones. Dice el artículo 13, el que pretenda, mediante las diligencias de titulación supletoria, el que pretenda, mediante diligencias de titulación supletoria, titular un inmueble cuya titulación esté prohibida por la ley, ya vimos cuáles son las, los, los terrenos, las tierras, las propiedades, si son del Estado, ya vimos cuáles son las que no se pueden titular. Aquellas tierras que se encuentran en la zona transversal del norte. Una. ¿Cuál otra mencionábamos? Mencionábamos también la otra, los situados dentro de la reserva de las reservas del Estado, las rústicas y las urbanas. Y habla también aquellas de ciertas que tienen ciertas medidas y hectáreas. Entonces nos dice el artículo 13. El que pretenda mediante la diligencia de titulación supletoria titular un inmueble cuya titulación esté prohibida por la ley o que ya esté inscrito en el registro de la propiedad, incurre en delito. La pregunta de examen es, ¿propiedad que no se puede inscribir en el registro de la propiedad porque está prohibida por la ley? O si esta estando inscrita, están tratando, permítame ver, se bajó la batería. Pues sí. Entonces, la ley nos señala cuáles son entonces las propiedades que no se pueden darle trámite a una titulación supletoria, ni aún aquellas que están inscritas en el registro de la propiedad, porque la ley no lo permite. Entonces, esta persona que está tratando de sorprender al juez, tratando de sorprender al Estado o queriendo que le inscriban esa propiedad en el registro de la propiedad, está cayendo en un delito. Incurre en el delito de falsedad ideológica que establece el Código Penal. Este podría ser un caso de examen. Juan Pérez está iniciando el trámite de una titulación supletoria en la jurisdicción de Chimaltenango. Sin embargo, al realizar dicho trámite, se llegó a establecer plenamente que dicha propiedad está inscrita en el registro de la propiedad. Él, con pleno conocimiento, desde luego, de tener la posesión y tener conocimiento de que esa posesión, esa propiedad está inscrita, inicia el trámite. Porque yo no creo que alguien vaya a iniciar un trámite de una titulación supletoria teniendo conocimiento. El que lo está haciendo tiene conocimiento de que está inscrito.
Viene conmigo Juan Pérez y le digo, bueno, yo le voy a hacer el trámite. ¿En dónde está la propiedad? ¿Qué documentos tiene? Bueno, yo principio yo porque soy decente y le pregunto si sabe si tiene dueño. Yo porque soy decente y le pregunto si ya fue el registro de la propiedad a ver si está inscrita o no. Y al decirme él que no, pero lo puede ir a ver, entonces yo ahí prácticamente no lo estoy estafando. Pero ya por experiencia, llega el señor y me dice, yo, mire, quiero hacer el trámite de esta titulación supletoria. Mire, aquí le traigo la documentación, le traigo esto, toda la documentación, pero no me tiene el documento del registro de la propiedad, que esa propiedad no está registrada. Y si él de mala fe la tiene, pero no me la adjudicó, o si me dice que yo haga el trámite, señores, en toda de entrada a usted le están sacando 5,000 pesos. Yo le voy a, pero si la propiedad está valorada, por ejemplo, hablemos de que la propiedad está valorada en unos 300,000, medio millón de quetzales, bueno, pues ahí está, la agarrada está bonita. Y dígale, mire, yo le voy a hacer el trámite completo, pero le voy a cobrar 50,000, 100,000 quetzales. Solo quiero ciertos datos y quiero que me deje por lo menos el 25% de anticipo. Pero en ese momento, ustedes no saben absolutamente nada, que esta propiedad está registrada. Ustedes están cobrando sus honorarios. Ustedes ya fueron a Chimaltenango a conocer la propiedad, a Zaragoza, donde tiene su finca Yamatei. Entonces, ya fueron a ver sabroso clima, o si no, pues en la antigua. Entonces, ustedes ya fueron a ver, hicieron más o menos un avalúo cuánto vale la propiedad. Pero para ello, ustedes ya pidieron un 25% mínimo para iniciar los trámites. Porque una vez hecho el trámite, poco, bastante, y se llega a enterar esta persona de que la propiedad está registrada, señores, ya no lo vuelven ustedes a ver y ustedes ya trabajaron todo su mes, pagaron procurador, pagaron oficina, pagaron secretaria, pagaron agua, pagaron luz, pagaron mantenimiento y ya no vuelven a ver a este señor. Es como al preso. Mínimo, cóbrenle el 50%. Está por homicidio, está por asesinato, caso difícil, le voy a cobrar 200,000, le voy a cobrar 100,000, déjeme el 50%. Una vez esté afuera, señores, ya no lo vuelven a ver. Y si es posible, llegan a su casa, saben dónde vive, a que ustedes les devuelvan el dinero. Esa es la realidad. Yo agarré muy pocos casos cuando trabajé independientemente. Por experiencia, entonces, como consecuencia, yo ya no me dedico a esto, los mando a la defensa pública penal. Que vayan allá, que la defensa pública penal les preste sus servicios. Pero esto que yo les estoy diciendo, esto se aprende en la vida. Se aprende a golpes. Yo nunca lo sufrí porque fui prudente.
hay que tener un poco de tino, porque una vez hecha la escritura faccionada y entregada, olvídense que les van a pagar. 50% de la escrituración de entrada o completamente y el otro 50% cuando se entrega y registra. Porque la gente es tremenda. Es tremenda. Y si es un abogado recién graduado y le cae un caso de estos, feliz. Hizo el trámite, tiene la documentación ya solo para llevarla al juzgado de primera instancia, lo civil, y a última instancia sale una oposición. O bien sale que es dueño de la propiedad, perdió todo su trabajo. Y si no cobró anticipadamente los honorarios, entonces, para eso estamos acá, para que no nos sorprendan también ellos. Mejor sorprendámoslos nosotros. Nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Pero si usted le dice, mire, vaya al registro de la propiedad y mire, tráigame la constancia de que no tiene dueño esa y le vamos a iniciar el trámite. Usted ahí prácticamente ya le dio el chivo. Sacó la certificación y dice, miren, tiene propiedad, mejor no la tramito. Y una vez con la certificación, dice, ves, no tiene propietario. Este abogado me está cobrando tanto, yo me voy con otro. Y le llevo esto que no tiene y me cobra el 50% menos. Por eso, ser muy cauteloso. Si no tiene experiencia, pues llame a un socuate, un abogado ya de experiencia, y decirle, mira vos, me cayó una titulación supletoria. ¿Qué es lo que tengo que hacer? No le digas nada a la base. O sea, decirle que preguntarle dónde queda la propiedad. Más o menos calcular la valú, cuánto mide la propiedad, qué tiempo tiene él de estar en la propiedad, etcétera, etcétera. Cobrar el 25% para principiar. Le cobras el otro 25% cuando ya está en el trámite y el otro 50% ya cuando esto ya salió. Entonces es una de las formas de ser uno muy precavido. ¿Qué dice el artículo entonces? Entonces decíamos que caía en un delito de falsedad ideológica. El artículo 14. Mientras no hayan transcurrido los 10 años a que se refiere el artículo 637 del Código Civil, las diligencias de titulación supletoria podrán revisarse, ya sea a instancia de parte interesada o por parte del Ministerio Público. La revisión se tramitará por el procedimiento de los incidentes y tendrá por objeto comprobar si en la tramitación de las diligencias de titulación supletoria se cumplieron los requisitos establecidos por la ley. Yo sé que ustedes todavía andan medio ubicados. Esto pregúntenselo de penal. Cuando están solicitando ciertos documentos, por ejemplo, de que se han establecido los 10 años, se requiere que haya un trámite de incidentes. Y este trámite de incidentes prácticamente se tramita no simultáneamente, pero se puede tramitar eh, en el juzgado o en el lugar en donde se está tramitando el proceso, por la vía de los incidentes, o puede irse a otro juzgado. Bueno, artículo 15. La acción de nulidad de las diligencias de titulación que se hayan surgido en contra de lo establecido por leyes que prohíben la titulación supletoria
de determinados bienes o en la que los haya violado la ley podrá ejercitarse tanto por el Ministerio Público como por cualquier interesado. Es decir, en otras palabras, dice, la acción de nulidad de las diligencias de titulación que se han seguido en contra de lo establecido por las leyes que prohíben la titulación de determinados bienes o en las que se haya violado la ley podrá ejercitarse tanto por el Ministerio Público como por cualquier interesado. Quiere decir que si han habido violaciones de ley, es decir, que no se ha realizado un trámite legal, puede interponerse el recurso de nulidad y que resuelva el juez. Si la nulidad, dice, se declara con lugar, se mandará a cancelar en su caso la inscripción en el registro de la propiedad y se certificará lo conducente para los efectos de las sanciones penales. En todo lo dispuesto por la presente ley serán aplicables las disposiciones del Código Procesal Civil y Mercantil. Ese es el trámite de la ley de titulación supletoria. Luego tenemos aquí, este es de la ley, un decreto, el decreto 141-85, que habla que el Estado y sus entidades descentralizadas, autónomas y semiautónomas, este decreto regula que el Estado y sus entidades descentralizadas o autónomas que adquieran bienes inmuebles que carezcan de inscripción en el registro de la propiedad podrán registrar la posesión de los mismos siguiendo el procedimiento previsto en la presente ley. Para que se inscriba la posesión en que se refiere al título anterior, se requiere. Ya este decreto, ley 141, es cuando las propiedades están siendo tituladas a nombre del Estado. Nos dice el artículo 1. El expediente tramitado por la adquisición de inmuebles se oiga a la municipalidad jurisdiccional del lugar en que se encuentre ubicado el mismo, debiendo notificarse a los colindantes del inmueble y a las personas que aparezcan con intereses en las actuaciones. Dice el artículo, sigue el 6. Concluido el trámite, se emite el acuerdo gubernativo por el que se autorice llevar a cabo la negociación, facultando al Procurador General de la Nación. Fíjense, pues, ¿quién es el que tiene la representación del Estado? Es el Procurador General de la Nación, para que comparezca ante el escribano de gobierno. ¿Y quién es el escribano del gobierno? Se encuentra en el registro de la propiedad para escribir la escritura pública correspondiente. Cuando a la adquisición sea una entidad estatal descentralizada o autónoma, comparecerá su representante legal. Es algo muy importante, que sea el Ministerio Público, que sea la Defensa Pública Penal, que sea otra institución que sea independiente, autónoma principalmente. ¿Quién es el que tiene la representación legal? Yo les pregunto el día del examen, en una titulación supletoria, cuando el trámite es del Estado, ¿quién nos representa? Pero si es una entidad autónoma, ¿quién nos representa?
Si es autónoma, su representante legal. Pero si es el Estado, es el Procurador General de la Nación. Yo recuerdo que en una de las últimas clases surgió una alumna, creo que era de Izabal o de Petén, en donde tenían como 15 años de tener la posesión del bien. Y ella, como no sabía sobre la titulación supletoria, se enteró de que otras personas iniciaron ese trámite. Yo no sé hasta dónde llegó el trámite, si ellos presentaron alguna nulidad o si ellos se opusieron porque ellos sí tenían la posesión del bien de buena fe, públicamente, por el transcurso del tiempo. Y los que hicieron el trámite, pues tenían conocimiento de la propiedad, pero no tenían la posesión del bien y no llenaban los requisitos. Pero aquí ya viene lo que es la participación, cuando se le da participación como sujetos del trámite al Ministerio Público, a las municipalidades, al, a las personas que, intervinientes del mismo. Pero como ustedes saben que todo se arregla a través de mafias, yo no recuerdo en qué paró este trámite. ¿Hay alguna pregunta al respecto, jóvenes? Si no, vamos a continuar. ¿Hay alguna pregunta? No, gracias, licenciado. Bueno, pero sí estamos, ¿verdad? Estamos entendidos. Sí, muchas gracias. Bueno, bueno, continuemos. Vamos a continuar entonces. Yo no sé, yo creo que por internet ustedes pueden bajar estas leyes. Aunque las vaya imprimiendo y las manteniendo ahí porque yo sé que les va a servir en el futuro. Miren pues, aquí tenemos, y vamos a ver, esto de zonas de desarrollo agrario, esto ya lo vimos. Ley de áreas protegidas. En 1989, imagínense ustedes desde cuándo, se promulgó el decreto 4-89, Ley de Áreas Protegidas, el cual tiene por objeto fundamental regular lo referente a la diversidad biológica. No solamente bosques, no, sino que también la fauna, la flora, considerando esta ley como una parte integral del patrimonio natural de los guatemaltecos. Y por lo tanto, declara de interés nacional su conservación por medio de áreas protegidas, debidamente declaradas y administradas. ¿Qué sucede? Es cierto que el Estado tiene a los guardabosques protegiendo esas áreas. ¿Qué sucede con las áreas en donde esas áreas protegidas son del Estado? ¿Y qué sucede cuando estas áreas también protegidas
son de particulares. Si existe una normativa para que no haya deforestación, y si yo soy el propietario, quiero hacer alguna ampliación, quiero sembrar porque voy a meter animales. ¿Qué actitud entonces son las que deben de asumirse ante estas situaciones? Vamos a ver, miremos lo que dice la ley. Vamos a ver. Creo que aquí lo tenemos. Hay algo muy importante que dice: aquí habla mucho, tengo una documentación que habla mucho sobre doctrina y aspectos. Se observa, bueno, pero vamos a entrar más en materia. No quiero que nos perdamos demasiado de tanto lo que podemos abarcar. No podemos, no podemos tal vez aceptar con mucha propiedad lo que tenemos que aprender. Miren pues, este decreto número 4-89 del Congreso de la República nos dice, dice, que la conservación, restauración y el manejo de la fauna y la flora silvestre de los guatemaltecos es fundamental para el logro de un desarrollo social y económico sostenido del país. ¿Cómo podríamos nosotros tener, por ejemplo, aspectos de un desarrollo sostenible cuando hablamos de los aspectos de las áreas protegidas? En Sololá, las municipalidades, los que han ido a Sololá, pero no solamente a ver el lago ni a ver los volcanes, ahí en Sololá tienen ciertos lugares en donde tienen, el nombre correcto técnico científico no lo sé, pero es así, popularmente le llamamos criaderos de mariposas, ahí en Sololá. Ahí hay unos lugares que tienen un nombre donde hay siembras y ponen unas mantas. ¿Cómo se le llama esto? Por lo menos no se me viene el nombre. Son donde hay plantas que están cubiertas. Esto tiene un nombre. Invernadero. Invernadero. Gracias, compañera. Estos invernaderos tienen mucho en Chimaltenango, en donde los tienen como que tienen crianzas de mariposas. Ustedes entran y miran mariposas de toda naturaleza con unos nombres científicos que realmente no se le quedan a uno. Es lo mismo que se refiere también a las áreas protegidas. Ahí también tienen ciertos lugares protegidos en donde se paga para entrar a esos lugares, independientemente de que el Estado, pues, principalmente las municipalidades, proveen a estos centros como cuestiones de carácter, en primer lugar, para ver áreas protegidas, la biosfera, ver todos esos aspectos relacionados con la fauna, independientemente que el Estado les proporciona su parte proporcional a las municipalidades también invierten en estos invernaderos con el objetivo de que haya turismo. Y las personas, pues llegamos, pagamos ahí el ingreso en donde nos vamos a ir a meter a unos lugares húmedos,
estamos conociendo y estamos experimentando todos esos aspectos protegidos. Pero ahora lo miran desde un punto de vista de inversión, de un desarrollo sostenible, porque ya con ese dinero que se recibe, ya se le da mantenimiento a esos invernaderos. Porque hay personas que son pagadas por las municipalidades. Sigamos. Que los recursos de flora y fauna han devenido en franco deterioro al extremo de que varias especies han desaparecido y otras corren grave riesgo de extinción. Que la Constitución Política de la República, en su artículo 64, declara de interés nacional la conservación, protección y mejoramiento del patrimonio natural de la nación, y que mediante una ley específica se garantizará la creación y protección de parques nacionales, reservas, refugios naturales y la fauna y la flora que en ellos exista. Bueno, continúa hablando de que para la adecuada conservación y el mejoramiento del medio ambiente es indispensable la creación y organización de los sistemas y mecanismos que protejan la vida silvestre de la flora, fauna en el país. Luego, que la virtual ausencia de un plan nacional para la adecuada coordinación y manejo de las diversas categorías de áreas protegidas en el país ha hecho nugatoria la acción individualizada de los distintos entes que la administren. Bueno, aquí entramos a lo que nos regula lo que es el artículo 1. Dice que se considera de interés nacional, dice artículo 1. La diversidad, dice, biológica es parte integral del patrimonio natural de los guatemaltecos y por lo tanto se declara de interés nacional su conservación por medio de áreas protegidas, debidamente declaradas y administradas. Aquí tenemos el artículo 2, creación del sistema guatemalteco de áreas protegidas. El artículo 3 habla de la educación ambiental. Aquí dice objetivos. El artículo 5 dice, ¿cuáles son los objetivos? Asegurar el funcionamiento óptimo de los procesos ecológicos esenciales y de los sistemas naturales vitales para el beneficio de todos los guatemaltecos. ¿Cuáles son los objetivos de esta ley de áreas protegidas? Lograr la conservación de la diversidad biológica del país, alcanzar la capacidad de utilización sostenida de las especies, defender y preservar el patrimonio nacional, establecer las áreas protegidas necesarias en el territorio nacional con carácter de utilidad pública o de interés nacional. Quiere decir que estas áreas protegidas que están prácticamente, que tienen mucha relación con CONAP y todas ellas, Comisión Nacional de Áreas Protegidas, deben de estar eminentemente fortalecidas y con el apoyo del Estado, porque es una ley, y también por parte de las municipalidades. El artículo 10. El artículo 7 dice, áreas protegidas son áreas protegidas, dice, artículo 7, incluidas sus respectivas zonas de amortiguamiento, las que tienen por objeto la conservación, el manejo nacional y la restauración de la flora y de la fauna silvestre. Artículo 10. ¿Cuándo? Fíjense pues. Aquí dice áreas en propiedad privada. Quiere decir que estas áreas protegidas, cuando se encuentran ubicadas en la propiedad privada, ¿qué dice la ley?
Cuando un área de propiedad privada haya sido declarada protegida o sea susceptible a ser declarada como tal, el propietario mantendrá plenamente sus derechos sobre la misma y la manejará de acuerdo a las normas y reglamentaciones aplicables al sistema guatemalteco de áreas protegidas. Bueno, si está dentro de su propiedad y las convierte como áreas protegidas, puede convertir esto en viveros o en cuestiones relacionadas para que pueda, para obtener utilidades y para el turismo. ¿Qué dice el artículo? Aquí tenemos, luego habla de la regulación de las mismas, cómo es que se da. El artículo 35, miramos lo que es el artículo 35, dice lo siguiente. Autorización, dice. Para el aprovechamiento de productos de la vida silvestre protegidos por esta ley, sus reglamentos y sus leyes conexas, el interesado deberá contar con la autorización correspondiente extendida por la Comisión Nacional de las Áreas Protegidas, que es CONAP. Yo tengo mi propiedad y me la han declarado como área protegida. Yo voy al CONAP y les digo que yo quiero poner ahí un centro turístico, en donde en ese centro turístico voy a tener criadero de mariposas. Van a haber viveros de esto, jóvenes. Entonces debe de existir la autorización de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas. Luego tenemos lo que es el artículo 59. Miren pues, ese artículo 59 habla de la creación del Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Vamos a ver si no es muy largo. Habla sobre los objetivos y sus fines. Propiciar y fomento de la conservación y el mejoramiento del patrimonio nacional, organizar y dirigir y desarrollar el sistema guatemalteco en áreas protegidas. Bueno, la palabra lo dice, pero ¿qué nos dice la creación del consejo? Dice, se crea el Consejo Nacional de Áreas Protegidas con responsabilidad jurídica que depende directamente de la Presidencia de la República. Este Consejo Nacional de Áreas Protegidas es una de las instituciones que está bajo el control de la Presidencia de la República, cuya denominación abreviada con esta ley se le llama CONAP. Consejo es Consejo Nacional, no es comisión. Es Consejo Nacional de Áreas Protegidas, no es comisión. O simplemente el Consejo, como el órgano máximo de la dirección y coordinación del sistema guatemalteco de áreas protegidas. Bueno, creado por esta misma ley con jurisdicción en todo el territorio nacional, sus costas marítimas y su espacio aéreo. Tendrá una autonomía funcional y su presupuesto estará integrado por una asignación anual del Estado y el producto de las donaciones específicas particulares de países amigos, organismos y entidades internacionales. Miren, esto no ha sido explotado. Se habla del apoyo de los países internacionales, de los países amigos que deban de cooperar para el fortalecimiento de todo lo que son las áreas protegidas. Bueno, aquí habla del CONAP y habla de otras instituciones y creo que acá nos vamos a quedar el día de hoy. A ver, permítame.
Estamos bien. Ya, nos tiramos más de la hora. Aquí nos vamos a quedar. Este artículo 38 habla de Vedas. Miren, esto de Vedas son términos más que todo de tipo religioso, pero si los utilizamos desde este punto de vista, se refiere a aspectos relacionados a ciertas actividades en determinadas fechas. Por eso fue que solo lo dejamos así. Entonces, el próximo día de clases, vamos a ver lo que es Fontierra, vamos a ver con tierra, vamos a ver pro tierra, y si es posible vamos a ver lo que es también la dirección de la Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia. Por último, dejaríamos el proceso agrario, su definición, el contenido, para entrarle al módulo 5 y al módulo número 6, que van a formar parte de lo que es el examen. Jóvenes, si hay alguna pregunta, estamos a la orden. Si no, yo creo que hay asueto el día viernes. Porque el día viernes, el 20 de octubre, día de la Revolución, fecha del 20 de octubre de 1944. Pero, aunque no lo creo, supongamos que no den asueto, entonces nosotros vamos a trabajar. Así avanzamos y vamos saliendo de la temática de la programación. ¿Hay alguna duda con respecto a la clase? ¿Tienen alguna duda con respecto al examen? ¿Tienen alguna duda con respecto a algo? Pues estamos a la orden. De lo contrario, nos miraríamos, creo, el próximo lunes. Pasen ustedes, feliz tarde. Feliz tarde, Lick. Gracias. Licenciado.